Otro tipo de protecciones de las que disponemos son los interruptores termomagnéticos. En la imagen tengo un interruptor termomagnético bipolar, porque tiene dos polos, ¿sí? Y en el frente me marca sus características. Me dice que es un interruptor de 63 amperes de corriente nominal, curva C, me dice la tensión de trabajo, en este caso me dice 400 volts, la frecuencia 50 Hz, acá casi no lo notan, pero me dice 6000 amperes, que es la corriente de cortocircuito. Y me dice la norma que cumple. Y acá tengo, no se nota mucho, pero la simbología de este interruptor. Y estas mirillas me indican el estado, si está cerrado o si está abierto el contacto. Interiormente, un interruptor termomagnético está constituido de las siguientes piezas. Yo acá tengo la bornera de entrada y acá tengo la bornera de salida, o sea, sobre estos bornes yo voy a estar conectando mis cables, acá conecto la alimentación y acá conecto la carga. Interiormente de este borne tengo este conductor que es aislado, ¿sí? Ustedes lo ven de color cobre, pero está aislado, tiene un barniz aislante y está enrollado en forma de espira constituyendo una bobina. Cuando termina de circular este conductor en la bobina, viene por acá, viene por acá, viene por acá y llega a esta lámina que es un bimetal. De esta lámina pasa por este conductor a este contacto, que es un contacto móvil, que en este momento está abierto. Cuando yo acciono esta palanca, este contacto se va a cerrar contra este contacto y la corriente va a cerrar hacia a este borne. Estos contactos son de plata para mejorar la conductividad eléctrica, ¿sí? Y para que disminuir los daños en la apertura de este contacto. Cada vez que yo abro un contacto eléctrico, se produce una chispa, un arco, ¿sí? Entonces, para mejorar la conductividad y la duración de estos contactos son de plata. Si el interruptor es de baja calidad, estos contactos seguramente serán de cobre. Entonces, ¿cuál es el modo de funcionamiento? Cuando circula la corriente por este bobinado, ¿sí? Va a generar un campo magnético. La corriente cuando circula por un conductor genera un campo magnético. Si ese campo magnético es muy intenso, producido por un cortocircuito, me va a producir que acá hay un émbolo, digamos, un cilindro metálico que se va a disparar hacia este lado, me va a accionar este gatillo, produciendo la apertura del interruptor. El interruptor termomagnético tiene dos protecciones, una protección magnética que está constituida por este solenoide y una protección térmica que está constituida por este bimetal. En este momento les estaba explicando el funcionamiento por cortocircuito. Circula una corriente por acá, por esta bobina, la corriente es muy intensa, producida por un cortocircuito, se produce un gran campo magnético acá que me produce el disparo de un cilindro metálico que hay acá adentro, me acciona este gatillo y se produce la apertura del interruptor. En cambio, si hay una corriente nominal, por ejemplo, no sé, 10 amperes, este es un interruptor de 10 amperes, circulan 10 amperes por acá, genera un campo magnético, pero no es lo suficientemente intenso para disparar el solenoide, circula la corriente por acá, comienza a calentar el bimetal, pero está dentro de su rango de trabajo, la corriente sigue circulando, este contacto está cerrado porque yo cerré, en su momento cerré el interruptor, y circula la corriente hasta este borne alimentando la instalación. A partir del momento en que por este conductor empieza a circular una corriente mayor que la corriente nominal, por ejemplo, un 30% más, ¿sí? Se va a producir un campo eléctrico, un campo magnético más intenso, pero no va a ser suficiente para dispararlo. Pero ese exceso de corriente va a calentar este bimetal. El bimetal está construido por dos metales de distinto punto de dilatación. Entonces, a través del calor que produce la circulación de corriente, se va a empezar a deformar. Va a llegar un tiempo que esta deformación va a incidir sobre este mecanismo de disparo y va a producir la apertura del interruptor termomagnético. Entonces, con esto le estoy demostrando que este interruptor trabaja por dos efectos. Por sobrecarga, que es más lento, porque calienta este bimetal, que llega un momento que se deforma y acciona este mecanismo de disparo. Y otro accionamiento
Por cortocircuito, el accionamiento magnético, que es muchísimo más rápido, y se acciona ante un cortocircuito, también activando este gatillo de disparo. A su vez, dentro del interruptor, tengo esta cámara apagachispa, que es una cámara que tiene la función de apagar el arco eléctrico que se va a producir cuando se abra este interruptor. Cuando se abran estos contactos, se va a producir una chispa muy intensa, un arco eléctrico que va a ser conducido por este canal hacia la cámara apagachispa. La cámara apagachispa lo que va a hacer es lo va a dividir ese arco y lo va a apagar. El interruptor termomagnético tiene dos orificios, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, que se utilizan para que circule aire y a través de un efecto de convección vaya disipando el calor que se produce dentro del interruptor termomagnético. Bueno, en esta siguiente diapositiva tengo dos imágenes que representan el esquema de representación de un interruptor termomagnético. En la imagen izquierda es el que más utilizamos nosotros, y en la imagen derecha es el que viene dibujado en el interruptor termomagnético. En esta representación, esta línea horizontal representa la función de seccionamiento, y esta X representa la función de interruptor automático. Este es el contacto que se abre. Esta imagen representa la protección térmica y esta la protección magnética. Lo mismo en este lado. La función de interruptor, de seccionador, la protección térmica y la protección magnética. En la imagen tenemos 4 modelos de interruptores termomagnéticos. Pueden ser unipolares de un polo, bipolares de 2 polos, tripolares de 3 polos y tetrapolares de 4 polos. Para la protección en nuestras instalaciones eléctricas monofásicas de una vivienda, no puedo utilizar interruptores unipolares, tienen que ser bipolares. No puedo usar 2 interruptores unipolares para proteger una instalación, porque interiormente estos dispositivos tienen unos enclavamientos que cuando se produce el disparo de este módulo, activa también a este módulo. Lo mismo en este y en este. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que proteger una instalación monofásica, utilizo un interruptor bipolar. Si tengo que proteger la carga de un motor trifásico, utilizo esta trifásica, tripolar. Y si tengo que poner en la cabecera de un tablero que tenga las 3 fases en neutro, pongo esta tetrapolar. A la derecha está el rango de corrientes nominales que pueden proteger estos interruptores. Hay interruptores de medio ampere, de 2 amperes, de 4, de 6, de 10, de 16, de 20, y así sucesivamente. Este tipo de interruptor se llama PIA, pequeño interruptor automático, ¿sí? Y llega hasta 125 amperes. Si yo tuviese que poner un interruptor automático de mayor corriente, ya iría a otro tipo de protectores que se llaman interruptores automáticos, y ya tienen otro formato, son para caja moldeada, pero por el momento no los vamos a ver. Entonces recordamos que la protección que me brindan estos dispositivos es contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos protegen los cables, no así las cargas. En cambio, los fusibles, habíamos dicho que hay fusibles que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos, y hay fusibles para proteger motores, hay fusibles para proteger cargas electrónicas. En cambio, las termomagnéticas se utilizan para proteger los cables y protegen contra sobrecargas y cortocircuitos. Bueno, otro tipo de protección de la que disponemos son los interruptores diferenciales. En la imagen tengo un interruptor diferencial bipolar. A simple vista, la forma de distinguir entre una térmica y un interruptor diferencial es que el interruptor diferencial tiene el botón de test y la térmica no lo tiene. La protección diferencial brinda 2 protecciones. Una protección es la protección humana y la otra de los bienes. La protección humana la protege contra riesgos de electrocución, y los bienes los protege de incendio eléctrico. Nosotros habíamos hablado en algún momento que existían los contactos directos. Es cuando una persona toca un conductor que normalmente está energizado y puede producir o no una circulación de corriente a través de él, pero bueno, está tocando algo que normalmente está electrificado, está bajo tensión.
Y un contacto indirecto es cuando toco algo que normalmente no está bajo tensión. Acá esta persona está tocando la carcasa de un motor y que en este momento, a través de una falla, está electrificado. Entonces, puede recibir o no una descarga, depende si esta persona esté aislada o no. Pero acá tiene un potencial siniestro eléctrico, ¿sí? Entonces, un contacto indirecto es cuando toco algo que normalmente no está bajo tensión, pero a través de una falla de aislación está energizado. Y también me protege contra incendios eléctricos.